El 9F representa un antes y un después en la vida del país. Se expresó tanto la resistencia del Ejecutivo sobre las decisiones del Legislativo como los rasgos autoritarios que han sido a partir de esa fecha cada vez más evidentes. Y creo que no podemos enmarcar el 9F solo en un momento. Tenemos que verlo en el contexto, es decir, días antes del 9F hubo visitas a los legisladores nocturnas en sus viviendas para presionarlos. También como medida de presión se les retiró su seguridad. Pero además hubo una campaña articulada en redes sociales, hubo llamados a la insurrección en caso de que la Asamblea Legislativa no sesionara tal como lo había previsto el Consejo de Ministros. Y hoy lo que vimos después, es decir, ese llanto amargo y de impotencia de un irresponsable frente a sus propios actos, que incluso llega hasta abusar de la fe en ese discurso político. Es decir, el uso político de las Fuerzas Armadas fue evidente a partir de ese momento y desde esa época hemos visto una escalada interminable de la militarización de la vida política de El Salvador. Creo que es indiscutible que el 9F ha sido reconocido tanto por la comunidad internacional como por la sociedad civil, academia, etcétera, en el país y también por la máxima instancia de control constitucional y interpretación constitucional en el país como un exceso en las fuerzas del orden y de las atribuciones del presidente de la República con un único objetivo: afectar las funciones y las competencias de la Asamblea Legislativa. Y creo que aunque tengamos diferencias con la Asamblea, con su funcionamiento, con los diputados, etcétera, eso no justifica de ninguna manera la imposición de actuaciones de este tipo. Ese 9F se puso de manifiesto el discurso de odio, el avasallamiento al control constitucional, la necesidad frenética de violentar los controles constitucionales y todo eso desde un discurso presidencial. Estos hechos, todos los salvadoreños ante estas situaciones como estas tenemos que ser garantes que no pueden volver a pasar. Y en ello la comunidad jurídica tiene mucha responsabilidad, tiene mucho por hacer. Al menos yo estoy lista para seguir instando el control.